Bueno, nos volvemos a conectar. ¿Cómo les ha ido con la conversación? ¿Pudieron elaborar o consensuar una respuesta? Profe, todavía no terminamos. ¿Están en eso todavía? ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuántos minutos más? ¿Como unos 5 minutitos podría ser? 5 minutitos. 4 minutos. Ya. ¿Ok? Gracias. Profe, ¿es necesario agregar los integrantes del grupo? Es mejor que los anote, pero si ya no lo hizo, bueno, Ah, alguna no, si la opción Aileen de... lo puso, que ahora recién estaba mostrando usted. Sí, sí, lo coloco. Ya. No, Ya, gracias. ok. Bueno, ahora sí retomemos la conversación. Espero que más hayan podido escribir sus respuestas y se hayan quedado conformes con la discusión que pudieron haber desarrollado con sus compañeras y compañeros. ¿Alguien de algún grupo quisiera partir comentando qué ideas surgieron en su diálogo a partir de esta situación que yo les ponía como ejemplo o como condición? ¿Yo, profe? Adelante. Sí, bueno, nosotros estuvimos con Janine y con la Maca conversando sobre los sistemas que se verían beneficiados o perjudicados. Nos Ujú. centramos más en realidad en lo que se vería perjudicado. Ya. No sé por qué, pero lo sentimos así y así lo conversamos en realidad. Ujú. No tenemos otra excusa para decir que no vimos los beneficiados. Pero hablamos sobre lo que es la contaminación y sobre la polinización a esa hora. De hecho, yo me puse a leer ahí apenas se dio la instancia y encontré justo un artículo que hablaba sobre la contaminación del aire en Santiago. Y ahí me puse a leer, a mirar el resumen, y ahí decía que entre las 5 de la mañana y las 10 de la mañana se produce una mayor concentración de contaminación en el aire en Santiago, por ejemplo, Ujú. Santiago, Ujú. llevándolo aquí a Santiago. Entonces, nos dio a pensar que en realidad sería muy perjudicial en ese horario que los niños realicen actividad física en la franja Elige Vivir Sano. Sobre todo por la situación que estamos viviendo ahora, las temperaturas que están bajando en la mañana y que se ve con mayor proliferación los virus respiratorios. Entonces, sería realmente desastroso que hicieran deporte a esa hora. Claro. Un buen punto, ¿cierto? Porque efectivamente de un tiempo a esta parte hemos estado más o menos liberados de una serie de virus respiratorios que se han visto, cuya circulación ha disminuido, digamos, producto de la prevalencia del coronavirus, por una parte, y por otra parte también como consecuencia del confinamiento. Entonces, eventualmente en estas condiciones, como bien dice Patricio, eventualmente se genera un riesgo adicional asociado a virus respiratorios que hoy en día a lo mejor no están circulando mucho, que es posible que hayan incluso empezado a recircular con mayor prevalencia con el retorno a clases presenciales, pero que ahora de nuevo sin clases presenciales tienden a desaparecer. Así que ahí tenemos un punto de riesgo en torno a las condiciones actuales de esta franja que afectarían especialmente al sistema, bueno, al sistema respiratorio como vía de acceso, ¿cierto? Por algún tipo de infección viral. Interesante. ¿Algún otro comentario, otro grupo?
¿Cómo vieron este problema o esta situación? Varios grupos mencionan el sistema músculo-esquelético y cardiopulmonar, ¿cierto? Otros han mencionado el sistema nervioso, como en general en vinculación con las condiciones de salud mental que pueden enfrentar los niños, las niñas y en general las personas que estamos encerrados, ¿cierto? Durante mucho tiempo. Y en ese sentido, un espacio de salida sería beneficioso para el desarrollo o para la salud de estos sistemas, dicen estos grupos. Otro grupo que menciona la exposición que podría tener el sistema inmunológico o el sistema respiratorio, de nuevo en estas condiciones que son más de bajas temperaturas, acercándonos al invierno, ¿cierto? Bueno, ahí a lo mejor habría que conversar un poco en torno a de qué manera se podría haber afectado el sistema inmunológico. Por una parte, el sistema respiratorio, lo conversábamos recién, como vía de acceso a infecciones, y por supuesto, infecciones que pueden también dañar el sistema respiratorio, virus sincicial, por ejemplo, o el mismo coronavirus. Ahora, ¿qué rol juega el sistema inmunológico en esta exposición? ¿De qué manera se podría haber afectado? Otros beneficiados, el sistema endocrino, el sistema, bueno, nervioso y cardiovascular, Profe, expuestos respiratorios. Sí, adelante. nosotras por lo menos teníamos, o sea, estuvimos un poco debatiendo con respecto al sistema respiratorio, Ujú, porque llegamos a la conclusión de que se podían tener aspectos tanto beneficiosos como riesgosos. claro. Eh, en cuanto, claro, a los riesgos, como se había mencionado, además del smog que puede haber en el clima, o sea, en el ambiente, también todas estas enfermedades, estos virus por la hora, eso también los puede afectar, pero al mismo tiempo se fortalece el desarrollo de los pulmones, la mayor oxigenación del cuerpo, y entonces allí teníamos como ese debate entre si lo poníamos como que estaba expuesto a riesgos o como beneficioso, y al final lo pusimos de las dos formas. De acuerdo. Ujú. Muy bien, gracias. Gracias, Andrea. Mauricio tiene la mano levantada, parece, ¿no? Sí, ¿Quiere profe. agregar algo? Nosotros en nuestro grupo hablamos un rato sobre este síndrome que afecta a los niños y adolescentes, que es el PIMS. Y hasta donde yo entiendo, es ese justamente una afección en el sistema inmunológico que al parecer se vuelve loco y empieza a atacar al cuerpo por todos lados. Ujú. Interesante antecedente, efectivamente, Mauricio. Ahí podríamos tener una respuesta a la pregunta que yo les hacía, así, ¿cómo se podría ver en riesgo el sistema inmunológico? Alguien también agregaba algo en el chat a propósito de esto. Daniela dice que el sistema inmunológico se ve afectado porque el organismo es más susceptible que tenga contacto con algún virus y sus defensas no puedan contra ella. Bueno, ahí efectivamente tenemos dos aristas, ¿cierto?, relacionadas con este sistema inmunológico, que podríamos decir de manera simplificada, que es el conjunto de dispositivos bioquímicos que se activan, ¿cierto?, ante la invasión de algún patógeno, de algún agente externo que trata de invadir alguna parte del organismo, infectarlo en algún sentido. Es interesante los dos puntos, porque por una parte, los niños, bueno, en general cuando nacemos, ¿cierto? El sistema inmunológico está hasta cierto punto desarrollado, pero todavía inmaduro, de manera que hay ciertos mecanismos innatos, podríamos decir, con los cuales ya podemos responder ante una infección de bacterias o de virus, por ejemplo, de manera preliminar,
pero es un sistema que luego va desarrollándose, va desarrollando mayores capacidades de resistencia o de reacción frente a las infecciones. Y eso ocurre justamente en la medida en que el organismo es expuesto a infecciones externas. Entonces, en la primera oportunidad que tenemos contacto con algún agente infeccioso, el organismo responde desarrollando cierto tipo de respuesta inmune. En primera instancia, por supuesto, aparece la enfermedad, aparecen los síntomas, pero en un segundo momento en que el cuerpo es expuesto al mismo tipo de contaminación, entonces el sistema inmunológico tiene una cierta memoria y ahora responde con esa memoria frente a la invasión externa, y por lo tanto ya no desarrolla la infección o la desarrolla con síntomas mucho menos serios. Entonces, claro, el sistema inmunológico se ve expuesto, pero al mismo tiempo aprende de esas exposiciones. Y por otra parte, como dice Mauricio, en el caso del PIMS, parece ser, porque tampoco hay mucho conocimiento, que tiene que ver o está involucrado el sistema inmune del organismo en general, que comienza a operar de un modo extraño, digamos, que termina afectando de manera multisistémica al organismo, pero no hay claridad en torno a los mecanismos, a las causas que generan esa reacción, una reacción post-infección viral. Hay un par de manos levantadas, por favor tómense el micrófono. Débora parece que quiere agregar algo. Sí, pero es un poco lo que se está dando en el chat, que yo creo que aquí la discusión no está frente a la actividad física en sí, porque todos sabemos que hacer actividad física es beneficioso para el cuerpo humano, para en general para todos. Lo que está en discusión aquí es la hora en que se establece esta franja horaria. Y es ahí donde se entra a discutir otro tipo de variables que van a ver perjudicadas claramente. Lo beneficioso que puede ser la actividad física se puede ver completamente perjudicada por la hora en la cual se está, nuestro querido gobierno lo está proponiendo. De acuerdo. Bueno, efectivamente ese es un punto central, ¿cierto? Especialmente, como decimos, en el caso de niños y niñas. Por supuesto, también se podría aplicar a las personas adultas, aunque por lo mismo que decíamos respecto del sistema inmunológico, hay menos riesgo en el caso de los adultos frente a otros tipos de virus, ¿no? Frente al coronavirus, que en la medida en que se mantengan las precauciones, ¿cierto? Las medidas de precaución no deberían incrementar más el riesgo. Pero efectivamente habría aquí un problema que expondría ciertos sistemas del organismo a algún riesgo que implicaría algún daño para la salud, y que está asociado en este caso al horario. Y claro, como dice Victoria, esto también hay que tener presente la realidad de los contextos climáticos y sociales de distintas familias. Quedémonos por último con la idea entonces de que hay una medida que requiere una perspectiva de salud, por supuesto, que no es sencilla, que es compleja en la medida en que nuestro organismo justamente tiene una dinámica interna que es compleja, y que si bien tiene ciertas estructuras, ciertos dispositivos adaptados para una respuesta frente a posibles infecciones, también esos agentes externos podrían dañar. Y por otra parte, a lo que mencionan algunos grupos, y que está a la base de las solicitudes en torno a la instauración o la implementación de una franja horaria especialmente para niños y niñas, tiene que ver con el bienestar psicológico, ¿cierto?, que implicaría, por el daño psicológico que implicaría el confinamiento. Y allí yo creo que es importante, como algunos grupos lo mencionan, tener presente la integración o la vinculación de los sistemas del cuerpo humano, en el sentido de que cuando estamos en una situación de bienestar emocional, mental o psicológico, en general estamos también en una buena situación de salud de nuestros otros sistemas corporales. Y al revés, digamos, si es que, por ejemplo, enfrentamos desbalances nutricionales, y entonces nuestro sistema digestivo
enfrenta algún riesgo o de hecho implica alguna enfermedad, por supuesto eso también tiene impacto en otras estructuras, en otros sistemas del cuerpo. Y entre otras, por supuesto, también a nivel de salud mental. Quisiera que aprovechemos justamente esta idea de cómo el organismo es justamente eso, ¿no? Un conjunto integrado de sistemas que operan de manera interrelacionada, buscando propiciando, ¿cierto?, una cierta condición de equilibrio que le dan estabilidad o le dan salud al organismo. Pensar que en este caso la unidad que vamos a abordar, cuerpo humano y salud, no es una unidad cuyo centro, cuyo eje esté en el nivel descriptivo, ¿no?, de las estructuras y sistemas y funciones de los órganos que componen nuestro cuerpo, sino que se trata de una comprensión siempre vinculada o siempre ligada a la forma de vida, a los hábitos, a las conductas y por lo tanto a la salud de las personas, que tiene que ver finalmente con el bienestar de las personas. Ese es un poco el sentido de estudiar las estructuras biológicas asociadas al funcionamiento de nuestro cuerpo. Y también de ahí de alguna manera deberíamos tratar de pensar el currículo en educación básica cuando enseñamos justamente esta temática, vinculándola siempre con la forma de vida o con la forma de habitar el mundo que los niños y niñas están desarrollando. No sé si alguien quisiera agregar algo más, algún otro comentario a propósito de la pregunta o en general respecto de la temática que se está conversando. Profesor. Sí. Sí, mire, nosotros con nuestras compañeras, con Jocelyn y Pía, también discutíamos frente a la pregunta que usted hizo en el foro. Y por ejemplo, yo les decía que yo salgo a trotar a las 7 de la mañana. Y a las 7 de la mañana, o sea, y sobre todo a las 8, hay mucha gente, es mucha gente la que sale a trotar. Que yo también les decía, o sea, es demasiado peligroso exponer a niños a las 8 de la mañana con tanta cantidad de gente que anda haciendo deporte, sobre todo con este nuevo virus que comentaba también nuestro compañero Mauricio del PIMS, que ataca tan fuertemente a los niños ahora. Entonces, y a las 8 de la mañana también nosotros veíamos que no beneficiaba a todos los niños en realidad, porque no todos los niños tienen el acceso a que haya un adulto que los pueda sacar, primero que nada. Entonces, la mayoría de los adultos están a esa hora haciendo trabajo, haciendo teletrabajo, o están haciendo algunas obligaciones o actividades. Entonces, la gran mayoría de los niños no van a poder salir a esa hora. Y lo otro es la exposición al frío y a las condiciones climáticas que van perjudicando en cierta manera más a los niños también. También veíamos por los mismos niños que están en centros de Sename, que ellos a las 8 de la mañana no llegan personas que los puedan acompañar y para sacarlos, salir ellos. Entonces, se discrimina también, esta franja horaria discrimina a muchos. Nosotros también veíamos esa parte que es discriminadora. De acuerdo. Buen punto, ¿no? Ahí yo creo que ahí tocan otra dimensión muy, muy interesante y pertinente para la unidad que vamos a abordar. Como dice Geraldina, ¿cierto? Hay una dimensión social también asociada a estas políticas universales o políticas públicas en general de salud. Algo que no ha estado muy presente en general en mi opinión, desde la toma de decisiones en torno a la gestión en salud, que tiene que ver con los determinantes sociales de la salud, ¿no? Entonces, en este caso, en este ejemplo en particular, la cuestión es
¿Cuáles son las condiciones sociales que permitirían a los niños hacer uso adecuado y equitativo de una franja de espacio, digamos, de libertad para salir del confinamiento de manera segura y provechosa para su propia salud? Yo creo que ahí hay otra dimensión que es importante tener presente cuando hagamos ejercicio de enseñar esta temática, ¿no? Conocer el cuerpo humano y pensar en la salud humana no es simplemente una cuestión de tener conocimiento acerca de órganos y sistemas, sino fundamentalmente de cómo la vida de las personas se puede llevar a cabo, puede ocurrir en condiciones adecuadas, ambientales, sociales, nutricionales, mentales, deportivas, etc., ¿no? Toda la dimensión del desarrollo humano. Y nosotros vamos a abordar un aspecto que tiene que ver con la base biológica, pero justamente lo que vemos un poco a partir de esta discusión es que esta base biológica está integrada. Justamente el origen a lo mejor de esta discusión tiene que ver con el hecho de que como seres humanos, biológicos y sociales, estamos, digamos, habituados, evolutivamente hablando, a desenvolvernos en un ambiente de libertad, con movimiento, ¿no? Y de interacción con espacios, con otros, etc. Y en la medida en que eso se inhibe por la restricción, ¿no es cierto?, por el confinamiento, entonces aparecen problemas, emergen problemas de salud que se manifiestan en distintos sistemas del organismo. Así que muy, muy interesante el punto, y justamente es a donde yo quisiera que avanzáramos en esta unidad desde lo que nos toca, ¿no? A nosotros nos toca mirar desde lo biológico, pero no dejemos de lado estas otras dimensiones, porque van a estar presentes principalmente en nuestra sala de clases, y ojalá desde ahí entonces hacer el vínculo, hacer el puente, en este caso con el marco conceptual que nos ofrece la biología. Muchas gracias a todos por sus opiniones, por sus comentarios. Entonces, de esta manera estamos partiendo la unidad 2. Nos quedan unos pocos minutos para hacer una primera visión general de lo que vamos a realizar. Me gustaría, bueno, vamos a partir revisando una serie de diapositivas que apuntan digamos, a una visión en general de cómo está organizado el cuerpo humano, desde la distinción de niveles de organización biológica. Pero aquí ya, en el puro subtítulo, ya tenemos un elemento que podríamos someter a discusión, porque el subtítulo en este caso es de la célula al organismo. Y cuando en general enseñamos los niveles de organización biológica, efectivamente, en el nivel más elemental, ¿cierto?, del fenómeno de la vida, colocamos a la célula, y de hecho en la teoría celular dijimos que las células eran la unidad básica, funcional y estructural de los seres vivos, y desde ese nivel se propone una serie de otros niveles de organización o de agrupación que generan otro tipo de estructuras cada vez más complejas, hasta el nivel más complejo posible, que es el de organismo, cuando vemos al organismo como un individuo, como un ser vivo pluricelular, compuesto por muchas células. Sin embargo, también dijimos, en el marco de la teoría celular, que la célula en sí misma es un organismo. Y luego incluso van a ver ustedes en las diapositivas algunas características de un organismo, y ustedes van a ver que esas características están presentes también en un organismo unicelular. Entonces, aquí hay una doble sentido, podríamos decir, una doble acepción de la noción de organismo. Por una parte, organismo como sinónimo de ser vivo, en el sentido de ser un ente autónomo, y por otra parte, organismo como nivel de organización de la materia viva en particular. Así es que lo que vamos a hacer en la próxima clase, como tenemos unos minutos breves el día miércoles, vamos a revisar rápidamente esta presentación de diapositivas. Les pido que la puedan revisar
ojalá con anticipación, para que podamos irla comentando y no digamos, quedarnos en un ejercicio expositivo. Y luego también les voy a sugerir que revisen, que realicen un ejercicio con un nuevo simulador, aprovechando que tenemos disponibilidad todavía de este recurso, en el cual vamos a hacer un ejercicio de observación con microscopio virtual, nuevamente, de algunas muestras vegetales y animales para apreciar características de las células. En este taller, ustedes pueden incluso ya comenzar a verlo, el taller tipos de células, ¿ya? Lo vamos a retomar en la clase del miércoles. Y luego les voy a pedir que vuelvan o sea, que revisen algunas de estas actividades, que son cuestionarios breves, semejantes a los que estaban también en la otra unidad que ya vieron, para que para que puedan jugar un poco con ellos y encontrarse con algunas preguntas o algunas dudas que tengan específicamente en torno al aparato locomotor humano. Sí, les decía que el experimento, Andrea, lo vamos a comentar el día miércoles, ¿ya? En el marco del estudio de la revisión de algunas características de las células, básicamente. Profesor, disculpe, Sí, dígame. no entendí muy bien. Ese experimento, el simulador, ¿lo hacemos nosotros en manera particular y lo comentamos la próxima clase o lo vamos a hacer en la próxima clase directa? Lo vamos a hacer en la próxima clase. Yo les sugiero que de todos modos lo vean con anticipación. Pero no les voy a dar una tarea específica en relación con el simulador ahora. Ok, profesor, muchas gracias. Ok. Bueno, solamente aprovechando los últimos segundos que nos quedan, sugerirles también, a lo mejor no es necesario que lo vean para el miércoles, digamos, pero para que lo tengan presente, este recurso, que es un breve documento ligeramente interactivo, tampoco es muy interactivo, pero que nos permite visualizar de qué manera se integran un par de sistemas del cuerpo humano. Las diapositivas hablan del aparato locomotor, especialmente, es decir, sistema esquelético y muscular, y lo que vemos en este recurso es de qué manera el sistema locomotor humano está vinculado con el sistema nervioso. A pesar de que a nosotros nos parece que el caminar, por ejemplo, o el correr son actividades que no requieren ningún tipo de pensamiento, en general es algo que nos parece emergente, innato, es un proceso que está controlado por el sistema nervioso, no de manera consciente muchas veces. Y entonces en este recurso lo que se busca o lo que se hace justamente es presentar de qué manera se estudia ese vínculo. Patricio dice que tiene problema con el gizmo del laboratorio y Nicole, bueno, les insisto, no hay una tarea específica, lo que les pido es que de todos modos revisen las diapositivas, especialmente las que vamos a revisar el miércoles, que son niveles de organización biológica. Revisen esas diapositivas. Esas diapositivas tienen que ver con este artículo que está aquí sugerido, digamos, el artículo está desarrollado un poco más extenso, el mismo tema de las diapositivas, así que son ambos recursos pertinentes. Y revisar, anticipándose a lo que vamos a hacer el miércoles, el gizmo de tipos de células. Lo que deberían ver allí, usando la clave que yo les di la vez anterior, es, déjenme ver,
este recurso, tipos de células, que está en la unidad Cuerpo Humano y Salud. Usando los mismos códigos que usamos en la ocasión anterior.